Buenas noches. Pues creo que no funcionó lo de la cámara, pero bueno, vamos a iniciar así la sesión. Ya con un poquito más de tiempo revisaré qué pasó, porque sí está seleccionada la cámara correcta, pero pues no sé. Pero para no hacerles esperar, vamos a iniciar así la sesión si no hay ningún inconveniente por su parte. Esta es nuestra primera sesión ya de la semana 3 del módulo propedéutico. Les agradezco mucho también a quienes ya pusieron su nombre en el chat. Em, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que ya tengo a los 5 participantes acá para poder tomar asistencia posteriormente. Cuando me gustaría preguntarles si saben dónde pueden revisar sus asistencias a los espacios de aprendizaje que tenemos para que estén ustedes también pendientes en este módulo y en los que siguen de que se les asignen los puntos pertinentes. ¿Sí saben en plataforma cómo revisar esas asistencias que asignamos los asesores? Ok. Voy a compartir pantalla para mostrarles ese espacio rápidamente. Voy a compartir pantalla toda la clase porque de todas maneras a mí no me pueden ver. Entonces, pues ya, mejor que veamos la pantalla y la plataforma, que al final es donde vamos a estar trabajando. Em, Entramos acá de nuevo y ustedes van a poder revisar esas asistencias siempre en el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias, como saben, lo van a encontrar acá en el tablero del lado derecho de su pantalla. Ya vimos también si están trabajando desde un celular, cómo es que van a poder acceder a ese espacio. Pero ustedes entran acá en portafolio de evidencias. Para este punto de la semana ya deben de tener aquí mucha información, ¿no? De las actividades que han realizado hasta el momento y las retroalimentaciones que han recibido de las mismas, sus calificaciones, etcétera. Y acá, cuando ustedes avancen hasta la parte de abajo, van a poder ver acá espacios abiertos para el aprendizaje y participación en los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, estos son los 10 puntos que tienen disponibles. Recuerden, 1.25 por cada espacio donde ustedes ingresen y participen. Participen siendo la palabra clave, ¿ok? Aquí. Entonces, en total van ustedes a tener 10 puntos accesibles por módulo si es que ingresan y participan de estas sesiones y digamos que son puntos extra. Acuérdense que esto es adicional a los puntajes que ustedes tienen por sus actividades y nunca se van a restar, o sea, no pierden puntos. Lo que pasa si ustedes pueden seguir teniendo una calificación del 100% y tener este rubro en cero si no pudieron entrar a ningún espacio en vivo. Todos los puntos que se marquen aquí son puntos extra, ¿ok? Yo llevo el conteo de las sesiones que hemos tenido y de las asistencias cuando ustedes ponen su nombre ahí en el chat. Aún no las he asignado, entonces es probable que no vean todavía aquí ningún número, pero siempre es bueno que ustedes pregunten a sus asesores módulo con módulo en qué momento asignan esas participaciones. Hay asesores que lo hacen luego terminando el espacio, asignan las asistencias y hay asesores que esperan a lo mejor hasta el final, al cierre de módulo, para asignar esas asistencias y que se reflejen sus puntos. Es bueno que ustedes hablen con su asesor, que sepan cuándo va a asignar esas participaciones para que ustedes revisen y sobre todo también para que estén pendientes y puedan tratar con su asesor cualquier asunto, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, no, oiga, este asesor, entré a 4 reuniones y solo tengo 3 asistencias. Ya el asesor les dirá, ah, bueno, sí, entraste a 4, pero participaste únicamente en 3, ¿no? Recuerden que, pues, estar como presente en la sesión no es suficiente según nuestro manual de procedimientos. No es que no queramos ponerles las asistencias, sino que tenemos ese manual de procedimientos que nos rige y que tenemos que apegarnos a él. Esto como comentario para que ustedes módulo a módulo puedan revisar y hacer uso de esos puntos extra que tienen. Renata, ¿te queda claro cómo revisar esos espacios? Bueno, a todos.
Sí, profe. Ok, súper. Muchas gracias. Tengo 5 acá. Vale, comentarios. Listo. Ahora, yo les platicaba en la sesión que tuvimos el día miércoles de las actividades de esta tercera semana. Me gustaría preguntarles, tengo pocas actividades por revisar, lo cual me parece que está bien para a lo mejor alguien siguió como este tip de tener la actividad realizada y no subirla hasta después de la sesión. Y a lo mejor eso es lo que sucede. Tengo pocas actividades que todavía no he revisado, esperando terminar esta, pero me gustaría preguntarles si ya avanzaron de la sesión. ¿Qué les pareció? Yo les comentaba que, bueno, que es una sesión que tiene como un componente de mucha nostalgia, desde el punto del que hay que hacer todo un recuerdo a como esta persona que fuimos antes o estos estudiantes pequeños que fuimos antes en primaria y en secundaria, y un poquito compararlo con las personas que hoy somos, ¿no? Hoy en día. Entonces, eso, ponerle sobre la mesa la pregunta, ¿quién ya las pudo revisar? Si alguien ya la tiene realizada y qué les pareció justamente estas actividades de esta semana. Gracias, Natalie. Hola, Carlos, bienvenido. Estoy teniendo problemas hoy con mi pantalla, bueno, con la cámara, entonces está encendida, pero no me veo. Por eso es que estoy como aquí compartiendo la pantalla, pero ahí estoy. Bienvenido. Ok, Alfonso hizo otra actividad. Michelle, bienvenida. Ok, listo. Entonces, bueno, veo que algunos la están haciendo apenas y otros ya la tienen terminada. Perfecto. Lo que es importante de esta actividad justamente es hacer como ese un poco recuerdo de cómo fuimos antes como estudiantes. Y esto tiene un sentido muy específico. En realidad, el punto de hacer este recuerdo es que nosotros nos formamos como estudiantes desde que fuimos pequeños, desde que éramos niños. Muchas veces dependiendo de los profesores que teníamos, dependiendo de cómo en casa nos acompañaban o no nos acompañaban a hacer tareas, hacer investigación, a los maestros que teníamos, a la dinámica que llevaban en cada una de sus escuelas. De esa manera es como nosotros de alguna forma aprendimos a aprender y eso nos fue formando de diferente forma, valga la redundancia, a la manera en la que hoy aprendemos y a la manera en la que hoy trabajamos. El ejercicio de hacer este recuerdo en la actividad, que cuando abramos la actividad lo podemos revisar, es justamente identificar esas cosas que nos hacían fácil el estudio o esas estrategias que nosotros desde pequeños hemos utilizado para poder apropiarnos de la información que se nos presenta. Esto va a ser muy importante en sus siguientes módulos. Para esta etapa de la vida, ya como adultos, hay ciertas habilidades que ya están muy desarrolladas y en el camino del autoconocimiento, segura estoy que todos pueden identificar aquellas cosas que son fortalezas y aquellas cosas que son como áreas de oportunidad, ¿no? De cada quien. Yo se los decía la otra vez, yo los puedo acompañar muy bien en este módulo, pero sería una pésima, terrible asesora en un módulo de matemáticas. Siempre esa parte ha sido mi área de oportunidad y yo sé que es algo que exige mucho más de mí, ¿no? Para mí es difícil. En cambio, hay otras cosas en las que me desenvuelvo muy bien. Para este punto, pues todos conocemos eso. Y el recuerdo, el objetivo de esa actividad es justamente ir identificando, como les digo, esas estrategias de estudio. Yo estudié, como lo pudieron ver en mi perfil o como les platiqué en algún momento, la primera vez que yo asistí a la universidad, estudié diseño gráfico. En el estudio de diseño gráfico, bueno, pues se usan muchos colores, es como una actividad, una carrera muy visual, muy de colores, muy de formas, ¿no? Muy visual sería la palabra. Y en este remembranza, ¿no? Porque la realidad es que yo esta actividad la llevé a cabo cuando me preparé para el módulo propedéutico, yo la hice como si fuera mi propia tarea.
Y justamente me caí como en cuenta de esta parte de que yo, desde que estoy en tercero de primaria, hacía mis tareas, tomaba mis apuntes de esa forma. Lo organizaba todo con muchas figuras, usaba muchos colores diferentes, y así fue hasta la secundaria también. Y a la hora de yo tener un examen, más que recordar la información tal cual estaba escrita, recordaba los colores o en qué espacio de la página lo había escrito o con qué dibujo lo había representado, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llevaba a tener la información requerida. Mi forma de estudio, mi forma de aprendizaje era esa, era un aprendizaje muy visual, muy de trabajo. Incluso el día de hoy, yo aprendo mejor si estoy escribiendo a mano que si estoy tomando notas en la computadora, por ejemplo, o en el celular. Tenía un compañero en especial que él lo que hacía era tomar notas y después las leía, las grababa en un cassette. No sé si ya ustedes todavía tuvieron cassette y Walkman o solo yo no, pero él se grababa leyendo sus apuntes y lo que hacía era escuchar su voz repitiendo los apuntes una y otra vez mientras comía, mientras estaba en su casa, mientras caminaba a la escuela, y esa era su forma de aprender. Eso para mí hubiera sido totalmente fallido. Es información que seguramente no hubiera recibido de la misma forma. Esta actividad justamente tiene ese propósito. ¿Qué estrategias a mí de niña o de niño me sirvieron para convertir el aprendizaje en algo que fuera sencillo y de esa manera trasladarlo a las personas que somos hoy? Muchas veces los aspirantes me dicen, asesora, pues estoy nervioso o estoy nerviosa, tengo muchos años sin estudiar, eh, hace mucho que no voy a la escuela, ¿no? La última vez cuando salí de la secundaria, pues ya tiene 10 años y ahora ya soy mamá o ya soy papá o ya tengo muchos trabajos. Y entonces, este ejercicio de la actividad, pues justamente es como para eso. Y ponerlo en contraposición con cómo será mi educación en prepa en línea el día de hoy. Vamos a abrir la actividad para que lo podamos ver, pero el objetivo y la manera en la que me encantaría que pudieran desarrollar la actividad es tratando de hacer esta conexión entre lo que fui antes y lo que voy a hacer hoy, porque lo que fui antes me dirigían mis acompañantes, mis compañeros, mis maestros. Las decisiones que tomemos hoy como estudiantes dependen solamente de ustedes. Y en la medida en la que conozcan esas fortalezas y esa forma en la que ustedes se pueden apropiar del aprendizaje, pues será mucho más sencillo. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, me interrumpen con su voz, yo me detengo y les escucho. No me gusta esto de no tener la cámara encendida, pero bueno. Aquí está en la semana 3. Como yo les dije, hay muchos recursos esta semana, porque de lo que se trata también esta semana es de que ustedes conozcan ya muy bien y muy a detalle cómo funciona todo el programa de prepa en línea CEP. Esta información va a ser básica para cada uno de sus módulos para que ustedes tengan las herramientas necesarias para, bueno, para seguir avanzando, ¿no? Correctamente en la plataforma. Voy a descargar el archivo, siempre aquí en el hipervínculo. Y volvemos a lo mismo. Como todas las actividades de módulo propedéutico, es un archivo de Word que se descarga y sobre ese mismo archivo es que vamos a trabajar y contestar y agregar todas nuestras respuestas. Ojo con que es todas las actividades de el módulo propedéutico. En sus siguientes módulos siempre van a leer aquí las instrucciones, porque a lo mejor aquí no dice haz clic en el enlace para descargar, dice crea un documento nuevo de Word, ¿ok? Aquí recuerden, siempre viene paso por paso explicado a detalle qué es lo que tienen que hacer y hay que seguir esos pasos en orden. Es muy importante estar conscientes de que existe una rúbrica para que a todos se les califique de la misma forma. Entonces, eso responde a que cada uno de estos puntos tiene que estar cumpliéndose para que contrasten con la rúbrica y ustedes puedan obtener esos puntos, ¿ok? No, no es ahí a lo mejor difiere como un poquito de la educación
cuando son más chiquitos o yo que tengo alumnos como más pequeños, que se pueden hacer ciertas como, no sé, cuando tú hablas con un maestro y negocias algunas cosas, aquí no. Para poder cumplir con todo esto, más bien para poder cumplir con los puntos de la rúbrica, hay que seguir esto paso por paso. ¿Ok? Pero bueno, aquí en módulo propedéutico siempre descargamos el archivo y vamos a trabajar sobre ese mismo. Y como siempre les voy a compartir los errores más comunes. Bienvenidos a su sección Errores comunes en las actividades integradoras que hacen bajar muchos puntos. Esta actividad se presenta como un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, un cuadro comparativo es una tabla que me permite comparar dos o más objetos, situaciones o, no sé, planteamientos, ¿no? Entonces, esto es un cuadro comparativo donde vamos a comparar la primaria y la secundaria. Aquí de este lado se presentan las preguntas guía y digamos que estas preguntas guía lo que hacen es como darnos una pauta de lo que vamos a contestar, pero solamente es eso, es una pauta. Quiere decir que todas las preguntas, todos los puntos que se toquen aquí tienen que estar representados en las respuestas. No quiere decir que es un cuestionario y ahí es donde el ejemplo y leer el ejemplo se vuelve súper importante. Aquí tenemos, en el ejemplo, bueno, que son estas tres primeras páginas, tenemos las preguntas guía sobre la participación del profesor. Cómo te enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba y cómo se dirigía a los estudiantes. La respuesta, ¿alguien me quiere ayudar, por favor, a leer esta respuesta? La respuesta primera. ¿El de la primaria? Sí, por favor. Ok. Nos enseñaban en el aula y había una profesora asignada a cada grupo. Te impartía todas las materias, apoyando de libros y actividades. Después de No, de está bien, enseñar está bien. el tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Excelente, muchas gracias. Y si alguien me ayuda con la respuesta de secundaria, por favor. Si quiere, yo le doy lectura. Sí, gracias. Estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Excelente, muchísimas gracias. ¿Cuál es el punto importante a resaltar aquí que va a ser el secreto de esta actividad? Las respuestas que están dando en ambos casos no son respuestas aisladas y este es el factor que baja más puntos en esta actividad, porque lo que se solicita es que esto sea un poco como una relatoría, es como si estuvieran ustedes platicándoles a alguien más cómo era su educación en la primaria, cómo era su educación en la secundaria. Sin embargo, no es un cuestionario. Estas no son preguntas que se contesten aisladamente y ese es el punto focal de la actividad. Vamos a seguir como con observando el ejemplo, ¿no? Donde si ustedes lo ven y lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que en todos los casos las respuestas están hechas en ese sentido, como si fuera una relatoría, como si estuvieran ustedes contando o platicando a alguien más. Este es todo el ejemplo, este cuadro rojo, todo es un ejemplo donde solamente ustedes van a observar cómo se debe responder. Y cuando lleguen al cuadro azul es cuando ya van a empezar a escribir sus respuestas y a poblar este cuadro comparativo con la información que ustedes tienen de su pasado educativo, ¿no? Pero, ¿cuál es el error? Muchas veces, muy seguido, resulta que acá lo que tenemos son preguntas guía y acá lo que tenemos son respuestas cortas. Entonces, ¿cómo te enseñaba en el pizarrón? Después ponen el, el libro de texto y carteles con respeto.
y cariño. Entonces, lo que hacen es contestar las preguntas como si fueran respuestas aisladas. Estos tres renglones por sí solos no tienen ninguna ligadura uno con otro. Podrían no estar relacionados uno con otro y no cuentan nada. Entonces, ese es el error más común en esta actividad. Yo les dije desde la semana 1 que teníamos que empezar a hacer este desarrollo y esta creación del lenguaje escrito, que si bien no siempre es sencillo, siempre es muy necesario. Entonces, aquí estas respuestas están mal y en secundaria sucede lo mismo. Resulta que en secundaria pusían, perdón, que en secundaria ponen, ¿cómo te enseñaba? Veíamos programas en la tele, qué materiales o recursos utilizaba, solo la tele, cómo se dirigía, hablaba poco. Esto es, de verdad, estos son ejemplos verdaderos de lo que podemos recibir en el módulo. Y lo que hacen es entonces acortar demasiado su respuesta y no hay realmente un trabajo, digamos, del pensamiento crítico, que recuerden que eso está en la rúbrica y que se le asigna un puntaje importante a esa parte y al cognitivo también. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de hilar esas respuestas en una misma relatoría. Renata, ¿tienes una pregunta? Sí, la semana pasada nos había comentado que en esta actividad ya va a haber ciertos renglones que tenemos que hacer. Sí. Por ejemplo, en esta, ¿cuántos tendría que ser? Ok. Aquí en las instrucciones no hay ninguna especificación de ese tipo. ¿Va? Solo dice responde las preguntas. Entonces, digamos que aquí está un poco abierto. Acuérdate que en estas actividades siempre se te va a decir en las instrucciones exactamente qué tienes que hacer, ¿vale? Aquí no te tienes que preocupar por eso, porque no te están pidiendo, pero sí estas respuestas no es tanto que sean cortas. Porque tú podrías decir, nos enseñaba en el pizarrón utilizando libros de texto y carteles y siempre nos habló con respeto y cariño. Entonces, lo que estás haciendo es desarrollo del lenguaje escrito, pero estás hilando todo esto en un solo enunciado que toca estas tres preguntas. No son respuestas aisladas. ¿Sí estoy siendo como clara con esto? Sí, Ok, no es una respuesta que sea demasiado larga, pero sí es una respuesta que está trabajada en su composición. Exacto, Alfonso, es un poco como si fueras a platicarlo a alguien más, no sé. Imagínate que tienes un primo, un sobrinito, un hijo pequeño que te está preguntando, cuéntame cómo era, ¿no? Desenvolverse en la pregunta, exacto, es poder como tratar ahí de vaciar todo el contenido como si fuera un relato, no como respuestas aisladas. Sucede mucho. em, pero necesitamos ponerlo como en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo no tenemos esas respuestas aisladas, están justamente hechas como una relatoria. Y curiosamente, y aquí sí, no sé decirles por qué sucede, pero es lo común, muchas veces en este cuadro donde habla del pasado, las respuestas están bien redactadas, es decir, sí hay un trabajo de me hablaba de esta forma y después íbamos al patio, logran construir sus respuestas como se requiere construir, pero cuando pasamos al cuadro del presente donde hablan de bachillerato en línea, o sea, este cuadro está muy bien, pero cuando llegamos a este cuadro, entonces ya otra vez empiezan, ¿cómo te apoyará en tu aprendizaje? Con sesiones, la computadora, por mensaje. A pesar de que el primer cuadro está muy bien realizado, ya cuando hablamos del bachillerato de prepa en línea CEP, empieza a suceder esto otra vez. Em, Quizás sea como por lo nuevo que resulta prepa en línea, pero es importante la consistencia de la tarea en todos los cuadros, ¿ok? Es importante también que podamos leer como con mucho cuidado las preguntas, ¿ok? No, hay diferentes, llamémosle
características o aspectos que tenemos que atender. Uno de ellos es participación del profesor en el pasado, pero que en prepa en línea, pues no le llamamos profesor, le llamamos asesor virtual. Pero las preguntas, pues son más o menos lo mismo, ¿no? En el pasado, cómo te enseñaba, qué materiales usaba y cómo se dirigía con los alumnos. Son las mismas preguntas, lo que cambia es el tiempo en el que lo vamos a contar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Así vamos a ir contestando todos los cuadros. A veces hay quien me dice, asesora, no, por más que intento, no me acuerdo cómo era mi salón de clases o no me acuerdo cuál era mi rúbrica de evaluación en la primaria. Pues lo puedo poner acá. Realmente si no tienen un recuerdo, también es válido y pueden poner ahí, mi recuerdo es un poco vago, pero me acuerdo que mi cuaderno tenía que estar muy limpio, ¿no? Y eso valía para la calificación. Todo lo que ustedes puedan recordar y vaciar aquí es información valiosa para ustedes, para que ustedes puedan, a lo mejor en un nivel tal vez inconsciente o ya como con una conciencia de cuál es el objetivo, tener esta información que les ayude en el presente, ¿vale? Lo mismo van a hacer acá con el futuro de prepa en línea. Ahora, hay cosas importantes que son de lectura. Una de ellas es el salón de clases. ¿Cómo está conformado tu grupo? ¿En qué grupo estás? ¿Y cuántas personas lo conforman? Etcétera. Son diferentes, forrado con contact de colores y una figura de Spider-Man. Anda, sí, así. Lo más bonito de esta actividad justo es tener ese recuerdo, ¿no? Forzarnos a recordar. Y a lo mejor ustedes son más jóvenes, pues recuerdan con un poco más de facilidad que yo. A mí sí me costó un poco más. Ahora, acerca del salón de clases. Hay una sección en la plataforma donde pueden tener esta información. Alguien no tiene claro de dónde sacar el grupo, generación, cuántas personas hay en el grupo, etcétera. ¿Alguien no tiene claro dónde encuentra esa información? Ok, entonces voy a asumir que todos saben dónde está esa información para que la pongan acá. Esa es una de las cosas importantes. Y la otra parte, porque por ejemplo, forma de evaluación la conocen, aquí es muy importante poner cómo se conforma tu calificación. También hay una parte donde se les dice con qué elementos, cómo se utilizan para poder alcanzar el 100% de calificación. Es importante que eso lo mencionen acá, que hablen acerca de que, bueno, los asesores no calificamos por un criterio propio, sino que hay una rúbrica, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes puedan ya conocer sobre las formas de evaluación, que lo puedan mencionar acá para que su respuesta esté completa. Y esta es, de verdad, yo creo que el 40% de las actividades que recibo hay una dificultad en esta pregunta. Y aquí el por qué. Vamos a ver. Dice, ¿cuáles son los servicios que te ofrece Prepa en línea CEP? Y me gustaría ahorita que me puedan todos decir ahí un servicio que les ofrezca Prepa en línea CEP, para que yo haga aquí una lista de sus respuestas. Lo que se les venga, La asignación de horarios. no hay horarios. ¿Oye? ¿Qué más? Diferentes tipos de recursos. Ok. ¿Algún otro? Y accesibilidad para conectarnos a clases y si no, pues verla cuando se graben al final. Ok, conectividad 24 horas le vamos a poner, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Todo, La todo. ayuda del asesor virtual. Ok. Apoyo de asesores. La ayuda con la guía igual, porque yo la leo antes de hacer todo y la verdad sí Ok. apoya mucho. Guía semanal para realizar actividades.
Siempre otra cosa que me ponen ahí, por ejemplo, es que no necesito pagar pasajes. ¿Alguna otra cosa? No se gasta en uniformes. No se gasta en desayunos ni almuerzos. Exacto. No se gasta en alimentos. No hay deportes. Ok. No hay deportes. ¿Qué otra cosa de pronto me ponen aquí? Bueno, siempre como el estudiar a tu ritmo, ¿no? No se paga inscripción. Ok. No se paga No inscripción. gastas ni libretas, ni monografías, ni nada de eso, materiales. Ok. Todos los materiales son gratuitos. Digamos que todo esto se resume en que es un programa gratuito, ¿no? Ustedes realmente, pues, no tienen que gastar. Lo único es, pues, el internet, ¿no? Pero de ahí en fuera no necesitan gastar. Ok, la mala noticia es que ninguno de estos es un servicio de prepa en línea CEP. No hay uno solo ahí que se pueda catalogar como un servicio de prepa en línea CEP. Hay una ventaja bien importante y que muchas veces se pierde de vista entre lo que es una ventaja y un servicio, ¿ok? Ventajas son las cosas que por ser como son me funcionan a mí o a cualquier otra persona, ¿ok? No es un servicio que se ofrezca de forma específica, ¿no? Como el servicio de salud del IMSS, que es un servicio para los derechohabientes del IMSS nada más. Los servicios de prepa en línea CEP son servicios solamente para los alumnos de prepa en línea CEP. Ventaja, que no me tenga que trasladar a ningún lugar, que sea gratuito, que yo me haga mis propios horarios. Esa es una ventaja de muchísimas cosas, pero son ventajas, no es un servicio. Ahora, ¿dónde vamos a tener esa información? Y ya, porque si no, les doy mucha respuesta. Tenemos un PDF específico de eso y cuando fue semana 1 que tuvimos nuestra sesión, pues yo les mostraba justamente que entran a mi comunidad de aprendizaje y aquí también hay varios servicios que ofrece Prepa en línea CEP y pueden ir a mesa de servicio también a revisar. Lo más fácil es que revisen el recurso, el PDF, pero es básico que ustedes puedan comprender esta diferencia entre lo que es una ventaja y lo que es un servicio de prepa en línea CEP. Por favor, regálenme un pulgar o una reacción si quedó como muy claro este punto, porque esa pregunta siempre se me equivocan. Ok, súper. Revisen por favor ese recurso porque además son servicios que son buenos para ustedes. Entonces es importante que sepan a lo que tienen derecho solamente por ser estudiantes de prepa en línea CEP. ¿Ok? Ustedes tienen que conocerlo para que los puedan Como hacer valer. servicio igual cuenta que nos estén dando la oportunidad de volver a estudiar a los que no tuvimos la oportunidad. No, ese no es un servicio. Es una, pues sí, es una ventaja realmente de los programas en línea. ¿No? Porque podrías estudiar en prepa en línea o en cualquier otro programa en línea. Entonces, en realidad no es un servicio específico de prepa en línea. Ahí en el PDF, cuando lo lean en el PDF les va a quedar un poquito más claro cuáles son esos servicios. Solamente que yo no puedo abrir el recurso ahorita y que lo revisemos juntos, porque pues me van a decir asesora y ya les hizo la actividad. Entonces, solamente les doy como el tip de dónde encontrar la información, porque en esa pregunta siempre se me hacen pelotas y la realidad es que recibo unos excelentes trabajos y luego aquí es donde se me cuatrapean. Entonces, bueno, pues ahí por favor revisen muy bien ese recurso.
Y ahora sí, Renata, llegamos al número 4, donde dice, con base en la información, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones. Es decir, no menos de 4 renglones y no más de 8. 4 renglones, ojo, 4 renglones no quiere decir que si me pregunta qué diferencias encuentras entre tu expectativa y yo pongo el horario y me paso al otro renglón y le pongo es gratuita y me paso al otro renglón, ¿no? Este, no conozco a mis compañeros personalmente y la otra diferencia sería que es en línea, ¿no? Digamos, la diferencia obvia. Esto no cuenta como 4 renglones, porque luego yo les pongo fue insuficiente y me dicen, no, pero ahí están los 4 renglones. No, 4 renglones quiere decir que estoy ocupando todo el espacio. O sea, estoy escribiendo y haciendo contenido de lenguaje oral, escrito, perdón, para llenar todo este renglón de aquí hasta acá por lo menos 4 veces. Eso a lo que obliga es a este ejercicio que yo les he venido comentando de escritura, de que lo que estoy pensando lo pueda poner en el papel y me ayude a expresarme cada vez mejor. Acuérdense que esto es un ensayo de lo que van a hacer más adelante. Y conforme vayan avanzando los módulos, más importante va a ser que ustedes puedan argumentar, que ustedes puedan fundamentar lo que están diciendo, que puedan defender un punto de vista, pero todo lo van a hacer a través de la escritura. Entonces, esto es súper importante que lo empiecen a desarrollar. Ya les dije, es una habilidad que se desarrolla. Conforme más lo haga, más lo van a lograr. ¿Ok? Es como esos niños que a veces son chiquitos y no hablan y los papás dicen, no, pues se me hace que ya no va a hablar, se me hace que ya no va a hablar. Y un día se sueltan hablando como si hubieran hablado toda la vida y se saben más palabras que los adultos. Es lo mismo, lo único que tenemos que hacer es el ejercicio de escribir para poderlo conseguir, ¿ok? Entonces, hasta hice un verso ahí raro. 4 renglones es de aquí hasta acá. No, estos son 4 renglones, ¿ok? No puedo ponerles el 100% de la actividad si todo el cuadro está bien, pero aquí no juntan 4 renglones. Es un requisito, está en la rúbrica. Entonces, no puedo, digamos, no exigir o no decirles que esto es importante porque les va a restar puntos si no tienen este intervalo. ¿Dudas o alguna pregunta o comentario? Ok, perfecto. Ahora, pasamos a lo que sigue. Quiero que hoy nos demos un tiempito para revisar el mapa curricular, pero antes de eso, que veamos, por favorcito, la actividad integradora 6, que está. La actividad integradora 6, digamos que lo que hace esta actividad integradora 6 es un poco como el cuadro comparativo que estamos haciendo, pero sin compararlo, ¿ok? Es más escritura la que van a tener que hacer acá. Forrado, ¿cómo subo la tarea? Es mi primer clase. Ok, Carlos, dame un momento y entonces te voy a mostrar, sí, cómo subir la tarea. Eso está muy fácil porque mira, aquí en esta parte de la plataforma, mira, dice, si tienes dudas de cómo hacerlo, revisa el siguiente video y no está el video. Voy a tomar una foto justo de esto para enviarlo al ADC y que nos pueda apoyar con eso, al tecnológico. Déjame que revisemos, por favor, esta actividad y te muestro cómo se suben las tareas y dónde puedes revisar las grabaciones de las clases anteriores para que tengas toda la información, ¿vale? Si no has entregado ninguna actividad, va a ser importante que me mandes un mensaje, porque ya estamos en semana 3. Entonces, ve las grabaciones que te voy a decir al ratito dónde encontrar y me mandas mensaje para que veamos qué hacemos con tus actividades no entregadas, ¿vale? Regálame manita arriba, dedo, ok, perfecto. Entonces, esta actividad que ya bajé
descargué 2 veces, se presenta de la misma forma. Ustedes imaginen que esto son las preguntas guía del cuadro comparativo. En vez de presentarse en forma de preguntas, se están presentando en forma de, digamos, afirmaciones, ¿no? Entonces, la instrucción dice, a continuación, te presentamos una serie de oraciones, reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Entonces, aquí la instrucción está muy clara. Primero lo voy a leer, todas estas oraciones. Después voy a hacer un análisis y una reflexión en torno a todas ellas y después voy a redactar el análisis de mi propia reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que igualito que en las preguntas guía, no voy a contestar después de cada una de estas. Es decir, no cuando me diga qué diferencias hay entre la educación escolar que tuviste antes y no voy a poner aquí que no conozco a mis compañeros y que es gratuita. Y luego me voy a ir al enunciado 2, las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea CEP, que no gasto en pasajes. Y luego me voy al otro, los cambios que harás en tu vida. Así no es. Necesito hacer, como en el cuadro, una redacción completa que toque todos estos puntos, ¿ok? No voy a contestar directamente después como si fueran preguntas. ¿Qué es media cuartilla? Media página, que son aproximadamente, digamos aquí, si tomamos esto, son 2, 4, 6, 8, 10, más o menos 30 renglones, ¿ok? Los que tengo que llenar con esta reflexión. ¿Qué puedo hacer? Aquí tienen 2 opciones. Debajo de todas estas, poner análisis y aquí empezar a escribir hasta que llene yo mi media cuartilla, máximo una, ¿ok? Una cuartilla, pues es toda una hoja completa de análisis, ¿no? Ahí tienen ese intervalo. Esa es la primera opción. La siguiente opción es que ustedes dejen el archivo tal cual está, se vayan a la página número 2 y aquí pongan pregunta 1 y aquí empiecen a escribir ese análisis. Eso ustedes lo van a decidir cómo les parece mejor hacerlo. Lo que no se vale y lo que va a perjudicar su calificación es que estén contestando después de cada una de estas cosas porque no se está llevando a cabo el objetivo de la actividad, que es este ejercicio de escritura. Recuerden que esto va a ser básico en los siguientes módulos, entonces es súper importante ese análisis. Y realmente si lo piensan, tampoco es tanto. Tenemos muchas palabras por ahí y lo que hay que hacer es empezar a usarlas, ¿vale? Para poder hacer esa redacción. Y lo mismo acá. Número 2, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Lo mismo, 2 párrafos de al menos 5 líneas quiere decir que por lo menos voy a contestar en 10 renglones, pero no voy a contestar después de cada pregunta. Aquí no. No voy a contestar después de cada una de estas. Lo que voy a hacer es leer estas 2 preguntas que se me están planteando, ¿no? Que tienen que ver con el plagio. Y después, acá abajo, voy a poner mi respuesta donde toque estos 2 puntos. O abajo voy a poner, ya después de mi reflexión, voy a poner pregunta 2 y aquí escribo mis por lo menos 10 renglones, 2 párrafos de 5 líneas, ¿ok? 2 párrafos, ¿por qué? Porque puedo ocupar un párrafo para contestar esta pregunta y un párrafo diferente para contestar esta. ¿Todos tenemos claro lo que son los párrafos? Sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, por eso pide 2 párrafos de al menos 5 líneas, ¿vale? Y lo mismo acá. Por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas, reflexiona y redacta tu respuesta. Estas preguntas no tienen que ver con el plagio, tienen que ver como con la experiencia, las expectativas, cómo les ha ido en el programa de prepa en línea CEP. Aquí es donde tienen que contestar igual
2 párrafos de al menos 5 líneas, ¿vale? Guardo mi actividad, reviso ortografía, muy importante, reviso ortografía, guardo mi actividad y la subo a plataforma para que yo la descargue. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo la guardo y cómo la subo para lo que digo? Ok, Natalie, no te preocupes, ahorita te muestro dónde checar eso. Y eres Carlos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo la guardas? Ya una vez, si tú te diste cuenta, hay que descargar el archivo para poder trabajar sobre ese mismo. Cuando ahorita que te muestre dónde están los enlaces a los videos, Le doy en guardar como si fuera un archivo Word, nada más le doy en sí, guardar y ya que me lo guarda en la computadora ya lo subo directo. sí. Lo que Ah, sí ok, ok. tienes que Era cuidar, mi duda, era mi duda. sí, no te preocupes. Lo que sí tienes que cuidar, Carlos, es el nombre No, del yo soy archivo, Alfonso. ¿ok? Lo tienes que guardar con este nombre, apellidos, nombre y esta clave. Módulo Ujú, sí, cero sí. cero, semana 3, actividad integradora 6. Y así la subes a plataforma. ¿Ok? Ok, ok. Muchas gracias. De Y soy nada. Alfonso. Ah, ok, ok. Listo. Pues así es como entonces se hace esta. ¿Tenemos dudas de las actividades integradoras de estas dos? Ok. Ahora, antes de que podamos terminar la sesión, dos cosas importantes. Una de ellas es que uno de los objetivos de esta semana es que ustedes conozcan el programa de prepa en línea CEP y para eso tienen este, este recurso que es el mapa curricular, ¿ok? Hay una cosa en nuestro país que se llama marco curricular común. El marco curricular común lo que hace es establecer aquellas cosas que necesita saber forzosamente una persona que estudia la educación media superior para recibir su certificado de preparatoria. Es decir, son las competencias a desarrollar. Y ese marco curricular común se establece para cualquier institución, escuela, programa, para cualquier organización que ofrezca un título de prepa, tiene que cumplir con ese mapa curricular. Quiere decir que va a garantizar que esos aprendizajes se queden en el estudiante. ¿Para qué les va a servir a ustedes conocer el mapa curricular común? Pues esto es muy sencillo. El mapa curricular de prepa en línea, digamos, este no es el mapa, el marco curricular común. Esto es, digamos, el programa de prepa en línea CEP de cómo se aborda ese marco curricular común. Y es importante que lo sepan por lo que platicábamos antes. Ustedes conocen qué cosas les salen muy bien, qué cosas ocupan más trabajo. Todas las materias y todos los módulos que ustedes cursen se dividen en estos 5 campos disciplinares, así se les llaman. El campo de comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Hay módulos que guardan una nada más de estos campos disciplinares, hay módulos que tocan todos, eso se llama transversalidad, quiere decir que se entrelazan diferentes campos disciplinares para lograr un aprendizaje. Entonces, el mapa curricular común, ustedes lo van a encontrar acá abajo, donde viene dividido por bloques, ¿ok? Hay bloques que solo tienen un módulo, hay bloques que tienen más módulos, ¿ok? Pero cada uno de estos módulos es un mes de estudio, eso ya lo vimos también en la otra parte. Y cada módulo, aquí arriba de ese módulo, ustedes van a ver el icono del campo disciplinar al que corresponde. Aquí sabemos que es el de la comunicación y ustedes saben cuál es el módulo que van a cursar en módulo 1, pues tecnología de información y comunicación. Después pasarán al bloque 2, que dice incluye el área de comunicación en 6 módulos y ustedes pueden ir viendo cuáles son los módulos, qué módulo estoy cursando y qué módulo voy a cursar el siguiente mes. ¿Por qué es importante estar revisando este mapa? Porque ustedes cuando hagan su organización del tiempo van a poder justamente ver cuáles son esos módulos donde van a tener más reto, porque ustedes se conocen. Entonces, ustedes saben que esos módulos que para ustedes sean de más reto,
van a tener que dedicar más tiempo al estudio de los recursos, van a tener que hacerse un espacio para estar en las sesiones con su asesor virtual para que le puedan dar todas las preguntas. Tenemos, por ejemplo, aquí Mi Mundo en Otra Lengua. Estos son módulos de inglés. A los aspirantes que ya sepan hablar inglés, quizás sean módulos que no les representen un gran reto, que sea muy sencillo, pero habrá aspirantes que no hayan tenido contacto con el idioma y entonces los módulos de inglés van a tener que hacerse el espacio para estar con el asesor virtual y que les apoye de esta manera directa, como lo estamos haciendo ahorita en estos temas. ¿Vale? Ustedes pueden ir planeando por adelantado. Yo sé que el bloque 4 que se orienta a las matemáticas, pues estos son los bloques donde a mí en lo personal tendría que estar mucho más conectada a la plataforma, mucho más en contacto con mi asesor y son módulos donde posiblemente realizar las actividades me tome más tiempo. Esa es la importancia de conocer el mapa curricular y los módulos que vamos a ir cursando y cómo van avanzando uno a uno. El poder planear, el poder buscar la ayuda necesaria, etcétera, ¿no? Yo aquí tengo un amigo que es un gran matemático y yo le diría, bueno, te voy a necesitar bastante de tu ayuda el próximo mes, ¿no? Y vamos planeando esas cosas porque todas las actividades que ustedes realicen, todas se basan en una rúbrica y al basarse en una rúbrica, obtener el puntaje es sencillo. Lo único que tienen que hacer es basar sus actividades en los requerimientos de la rúbrica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Me faltan 2 puntos que quiero hablar con ustedes todavía. Ok, Ninguna. perfecto. Y otro más tiene que ver con estas encuestas, ¿no? Van a recibir un mensaje donde se solicita que contesten estas encuestas. Podemos hablar un poco más a profundidad de ellas el día viernes en el cierre de semana, pero lo que sí deben saber desde ahora es que son de carácter obligatorio, carácter anónimo y carácter obligatorio. Entonces, nadie va a saber de quién son las respuestas, pero si no las contestan, pues no van a poder acceder a semana 4. Entonces, no son demasiado largas, dense el tiempo de contestarlas, por favor. El viernes hablamos más a detalle de ellas, pero si han tenido tiempo, no lo dejen pasar, contéstenlas de una vez, porque además, pues nos ayuda a todos a mejorar, ¿vale? Y por último, Esa es una pregunta que nos hace sobre el asesor y eso. sí, Esa ya la contesté yo. perfecto, ok. Y la otra cuestión tiene que ver con la sesión del viernes. Nosotros, como saben, tenemos estas sesiones miércoles y viernes. Yo he tratado de ir variando los horarios para que puedan entrar en diferentes momentos diferentes personas y lo seguiré haciendo así. Pero la sesión de cierre de esta semana, de semana viernes, siempre me gusta, de semana 3, perdón, siempre me gusta ocuparla y considero necesario usarla para hablar acerca de semana 4, en específico del foro de integración. Este foro sí se califica y forma parte de su calificación final. Un segundo, por favor. Mateo, por favor, ven a ver si que se está mojando, mi amor. Tienes que descolgar, si no, no se abre. Forma parte de su calificación mensual y es muy importante. Pero tiene unas características especiales de cómo participar de él. Entonces, la sesión del viernes, la quiero usar para adelantarme y hablar sobre este foro. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque si ustedes no pueden entrar, por la razón que sea, a la sesión del viernes, es muy importante, en especial en esta sesión, que puedan ver la grabación en el transcurso del fin de semana. Sábado o domingo, dense un tiempo de 1 hora, que es lo que duran nuestras sesiones, para que puedan tener esa información, porque va a ser muy importante para su cierre de semana, ¿ok? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Sí, ¿Hasta donde profe, estamos ahora? ¿en qué horario es el día viernes? Tengo que revisar la encuesta que ustedes contestan, pero me parece que va a quedar como a las 4:30, como 4:30, de 4:30 a 5:30 por ahí.
Yo, yo tengo una duda. Sí, Estaba viendo ahí este, las actividades y estaba viendo que hay un proyecto integrador. En este caso, ¿cuándo sería apropiado empezar a hacerlo? ok. El proyecto integrador lo vas a hacer en semana 4. Y digamos que en semana 4, en vez de hacer actividades integradoras como has hecho, tienes un solo proyecto integrador que aquí en actividades y evaluación vas a ver que es el 30% de tu calificación final. O sea, ahora sí que es como tu final de clases, ¿no? Es tu proyecto final. No vas a poder acceder a él si no has hecho los cuestionarios, ese es número 1. Y número 2, puedes desde ahorita, si ya terminaste tus actividades de semana 3, puedes descargarlo y empezarlo a revisar. Dado que es el proyecto integrador, también es bastante exigente en la forma en que se califica, entonces no vamos a hablar de él en la sesión del viernes, vamos a hablar de él en la del miércoles de semana 4, pero como siempre les digo, bajen el documento, váyanlo revisando, empiecen a lo mejor a redactarlo o a contestarlo como ustedes crean que es, y después de la sesión del miércoles ya empiecenlo a mandar. ¿Sí, Joana? ¿Quedó claro? Ok, gracias. Ok, ahora Sí, Natalie, gracias. ¿dónde revisar tus compañeros de grupo? En el apartado de participantes aquí, en la parte de tablero, cuando tú pones mostrar lista de compañeros, aquí te va a salir. Te va a salir cuántos compañeros tienes, cuántos participantes hay. Te podrías meter a cada uno de los perfiles y ver específicamente de dónde son, pero también puedes poner una respuesta general a la pregunta de dónde son. Puedes usar una respuesta general, por ejemplo, de toda la República o de Estados Unidos. Hay mexicanos estudiando la prepa con nuestro programa en muchas partes. Entonces puedes poner ahí una respuesta general para que no sientas que tienes que ingresar uno por uno a los perfiles a ver de dónde son. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, me quedó muy claro, muchas gracias. Ok, súper. Ahora, para Carlos. Cuando tú estás acá en la entrada, digamos, de mi aula, que este espacio se llama mi aula, vas a entrar a la pizarra de sesiones, Carlos, y aquí, seguramente tú aquí es donde viste la invitación a la videosesión. Siempre que hay una videosesión, se graba y después yo subo ese enlace para que lo puedan revisar a YouTube. Entonces, aquí puedes ver que la primera videosesión fue el 9 de septiembre y aquí está el enlace que se dio a la grabación. Si tú entras a ese mensaje, aquí hay un enlace de YouTube y cuando vayas a él, pues verás que es la primera sesión grabada, ¿ok? En esa sesión dimos toda la información acerca de cómo subir actividades, cómo nombrarlas, en qué botón se cargan, los tiempos de evaluación, etcétera. Es como recomendaciones generales de toda la plataforma y una a una las sesiones que hemos tenido, pues entonces aquí está la invitación y en el que sigue dice enlace a grabación, Ok, videosesión. Enlace a grabación y ahora vamos a poner acá enlace a grabación de semana 3 sesión A, ¿ok? Son muchas porque pues ya estamos en semana, no son tantas, pues son con estas serían 5, pero sí te recomiendo que las revises, sobre todo si quieres hacer las actividades pasadas, porque en cada una pues hablamos de las actividades y las características que se ubican y es información que es bueno que tengas. También ahí vas a escuchar acerca de las opciones que existen, si es que ya se te pasaron las fechas de entrega de algunas actividades porque se entregan cada semana. Entonces, bueno, ahí ya con la información que obtengas ahí, ya sabrás qué hacer con esos temas, ¿vale? perfecto, asesora. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por sus participaciones, por sus preguntas, también por la comprensión con este tema de la cámara, que no sé por qué se apagó. Espero poderlo solucionar para el viernes, porque yo prefiero 100% poder tener mi cámara encendida y que puedan ver. Pero bueno, pues así tocó hoy. Em,
Vamos pues entonces a continuar con la semana. Mañana les envío la invitación para que puedan saber a qué hora será la sesión del viernes. Y sobre todo eso, recuerden que si no pueden estar en la sesión en vivo, hay que ver la grabación porque les voy a contar cómo participar del foro y tienen que hacerlo a partir del día lunes. Entonces, véanla el fin de semana para que tengan esa info y no pierdan puntos por ese foro de integración, que son sencillos realmente, ¿vale? Em, y nada, pues buenas noches, muchas gracias, que descansen y los veo pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Adiós, Ya. descansen. Buenas noches, gracias. Hasta luego y buenas noches. Sí.